¿Has sentido alguna vez que, en el instante más improbable, un libro caía en tus manos como si el universo mismo hubiera deslizado ese mensaje? Entre millones de páginas, justo hacia tu búsqueda o tu quiebre, un secreto, apenas susurrado, aguarda tras esa coincidencia. La mayoría pasa de largo, sin percibir que en determinados momentos la vida se detiene. El tiempo cambia de textura y la sabiduría antigua, dormida entre palabras, parece encenderse solo si encuentra una mente abierta, una mirada que no busca satisfacer la curiosidad superficial, sino que arde en un anhelo silencioso por recordar lo olvidado. Imagina que existe un lenguaje subterráneo, una lógica misteriosa pero real, por la cual los grandes secretos del hermetismo, la alquimia del propio ser y las joyas que resguarda Thoth, no son revelados por accidente, ni por azar, ni siquiera por simple perseverancia racional, sino por una sutil danza entre el destino y la disposición interna. Como si el conocimiento fuera una entidad viviente que escoge con quién desvelar sus velos. Detente un momento en el gesto de abrir un libro antiguo, uno de esos cuya portada parece un umbral entre mundos. El crujido de sus hojas, el aroma de los años, el temblor de las manos, todo parece connotar un ritual, una llamada discreta. ¿Es acaso posible de verdad que la sabiduría no solo se oculte a los ojos del profano, sino que se manifieste cuando, al fin, el discípulo interior rompe la prisión de la costumbre? Hay quienes buscan durante años, recorren miles de textos y miran sin ver. Otros, en cambio, pasan una vida distraídos hasta que, en el crepúsculo de una crisis o el desvelo de una noche larga, el símbolo se revela de golpe. El mito resuena en el pecho y el sentido oculto de la vida asoma como una constelación apagada que por fin vuelve a encenderse. Solo el 1% comprende la verdadera razón por la que ciertas enseñanzas quedan veladas durante generaciones, saltando de boca en boca como un eco desenfocado, hasta hallar ese refugio singular, un corazón dispuesto a reinventarse. Hay un error monumental, repetido por siglos, pensar que el saber es una meta lineal, una acumulación de datos y teorías, cuando en verdad es un despertar tan imprevisible y profundo como el repentino estallido de la luz en la caverna. Tal vez, y esto podría incomodarte, has estado buscando respuestas fuera de ti, sin advertir que jamás serás el mismo después de cruzar ciertas puertas internas que ningún libro, por más sagrado que sea, puede forzar. La clave no está en el mapa, sino en el viajero. Lo he visto innumerables veces. Personas que encuentran, por casualidad, las tablas de esmeralda de Thoth, o se sumergen en el Kybalión, experimentan un sacudón interior inexplicable. Porque la respuesta no es azarosa. El hermetismo no se entrega como trofeo a los curiosos, ni la simbología arcaica se desnuda ante la mirada pragmática. En cambio, este tesoro actúa como una entidad inteligente, olfateando la sinceridad tras el deseo de comprender. La verdad aparece como niebla en el alba para los hambrientos del alma. Para el resto, simplemente no ocurre nada. Así, la biblioteca secreta del mundo permanece invisible, y el verdadero misterio es este. No elegimos cuándo, ni cómo, sino que somos elegidos, a través de crisis, sueños, signos o pérdidas. Solo entonces, las palabras dejan de ser simples palabras, se convierten en llaves, en puertas, en constelaciones que reordenan la percepción del todo. Pregúntate en un silencio profundo si de verdad estás preparado para permitir que algo en ti se derrumbe.
que las certezas se tambaleen y que los límites de tu mente se suavicen como la cera ante la llama. Porque, aunque parezca paradójico, es en ese pequeño acto de rendición, en el abandono de la arrogancia de yo ya sé, donde el espíritu antiguo del hermetismo susurra las respuestas que ninguna lógica fragmentaria puede acceder. La ósmosis entre el símbolo antiguo y la conciencia moderna no sucede al exigirle explicaciones a lo invisible, sino al abrir el pecho a la posibilidad de una comprensión inyectada de misterio, de paradoja y de belleza trágica. El universo, con su trama de misterios y repeticiones, no desperdicia energía ni abre los cofres del saber a quien aún no ha cultivado el temple interior necesario para recibirlos. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, pero pocas veces escuchamos la otra mitad del enigma. El maestro puede ser un libro polvoriento, una sincronicidad aturdidora, una frase escuchada al azar o el encuentro con un símbolo perdido. El desafío no es encontrar el mensaje, sino merecerlo. Presta atención. Hay un patrón no escrito, una matemática oculta, que regula el acceso a estos templos invisibles. A veces es la herida la que prepara al iniciado, a veces la pérdida, el asombro, la noche oscura del alma. Allí, la conciencia se abre como una flor bajo la tormenta, y el universo, paciente y sabio, coloca justo el texto adecuado, el signo preciso, la máxima alquímica que puede girar, de golpe, la cerradura de tu percepción. La historia de la iluminación, en toda tradición secreta, está tejida de esos momentos de revelación selectiva. Las parábolas de Todd hablan de puertas invisibles, cuya existencia depende de la calidad de la búsqueda, no de la cantidad de preguntas. Hay un error en insistir, en forzar el acceso. La sabiduría llega como el rocío en la madrugada, solo si las condiciones invisibles son propicias. Aquello que parece casualidad no es sino el eco de antiguas leyes herméticas. Todo tiene su momento, toda revelación su aire y su estación. Así, la gnosis no es democratizada, es discriminante, justa, selectiva. Un testigo llameante busca testigos similares. Podrías seguir buscando fuera, y seguirás hallando solo superficie. Podrías intentar reducir este misterio a técnicas de lectura o a análisis intelectual, y solo arañarás la corteza de lo sagrado, sin rozar nunca el núcleo viviente. O puedes, en este instante fugaz, atreverte a reconocer que algo más grande, una inteligencia inmanente, escoge a sus interlocutores tan hábilmente como la naturaleza escoge el momento exacto para florecer una semilla. Si la duda persiste, mira dentro. ¿Estás dispuesto a que la vida, como un alquimista desapegado y silencioso, disuelva tus certezas para revelar en ti el oro que hasta ahora ha estado dormido? En el hermetismo, cada símbolo es una semilla y cada palabra una serpentaria que puede inocular el veneno del despertar, pero solo germinan en un suelo fértil. La disposición interior, el temple, el coraje de perderse para reencontrarse. Los libros sagrados no se leen, se viven, se sufren, se olvidan y se recuerdan cuando la hora ha llegado. En ese instante de alineación secreta, la conciencia absorbe el néctar del universo, y comprender de verdad se convierte en reencarnar. No es cuestión de suerte, tampoco de intelecto, es un pulso íntimo entre el que pregunta y el cosmos que, sigilosamente, decide qué velo caerá hoy. Así, la sabiduría de Thoth, la serpiente y la luna, los secretos del uno y la totalidad refulgen. Por fin, para ese peregrino que ha entendido el misterio final, no somos nosotros quienes buscamos el saber, sino el saber quien, en el vacío justo, decide encontrarnos. Imagina,
Querido buscador, que cada aliento que tomas no es solo la respiración de un cuerpo, sino una exhalación del propio universo a través de ti. Percibe, en el temblor más sutil de tu conciencia, la maravilla oculta en cada reflejo, allí donde los sentidos terminan. Empieza la matriz inmaterial de las cosas, el sutilísimo tejido que en los antiguos papiros llaman la conciencia. ¿Pero qué comprendemos cuando hablamos de conciencia? ¿Es acaso una antorcha ensombrecida, empuñada temblorosa en la caverna de lo real? ¿O es, más bien, ese mismo fuego que arroja las sombras sobre la pared? ¿No será la conciencia la roca sobre la que reposa todo lo que es y será? Aunque el ojo humano la reduzca a mera herramienta para alcanzar deseos finitos. En el laberinto de los días, muchas almas, inquietas y sedientas, han caído en la tentación de confundir la conciencia con un útil, un martillo con el que moldear la arcilla del destino a su antojo. Entre ellos, Jessica anhelaba el poder de la visualización. Pretendía forjar la fortuna desde la pantalla brillante de su pensamiento, creyendo que podía convocar la abundancia como el alquimista convoca la lluvia sobre el oro. Marcus, por su parte, buscaba la victoria interior a través del control férreo, imaginando su mente como una palanca que inclina el universo hacia sus deseos secretos. Ambos, sin embargo, ignoraban una verdad revelada ya en los templos velados de Egipto y proclamada por la voz de Thoth. No es la conciencia una herramienta, porque es el tapiz mismo en el que se urde la totalidad. Emplearla como instrumento de manipulación es como el pez que intenta nadar sosteniendo el agua en la palma de su aleta. Fracaso y frustración son los frutos inevitables de tal confusión. Pero, ¿de dónde surge esta desorientación tan tristemente común? Porque el ser humano convierte su don más puro, su esencia omnipresente, en una correa para atar los acontecimientos. Tal vez la respuesta se halle en la profunda ceguera de los sentidos, que atados a las apariencias, nos vuelven ciegos al principio fundamental. La conciencia no se sitúa dentro del individuo. El individuo germina en la conciencia, como el loto eternal que surge sobre el océano primordial. Toda manifestación, todo suceso, toda partícula que titila en la vastedad, no es sino una imagen flotando en ese mar invisible. Saber esto, sin embargo, va más allá de la mera razón. Exige sumergirse en las aguas del silencio y abrir el corazón a una percepción directa, intemporal, donde lo interno y lo externo bailan la danza perpetua del uno. Y es aquí, donde la sabiduría zampi y hermética despliega sus alas, susurrando desde los confines del tiempo la ley inalterable y mística, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No temas a este enigma, no te impacientes aún, permanece conmigo, pues explorarlo es abrir los portales de la iniciación. Observa atentamente. Cada situación del mundo que se despliega ante tus ojos no es un mero azar, ni un enigma insoldable. Más bien, cada fragmento, cada relación, cada acierto y cada pérdida que atraviesan el camino, reflejan con exactitud milimétrica el estado de tus reinos interiores. Así como el lago en la mañana reproduce los contornos del cielo sin añadir ni restar. Así la realidad material es espejo de tus arcanos pensamientos, tus emociones encapsuladas, tus creencias no examinadas. En este punto, cabe preguntarse, ¿cuál es entonces el verdadero propósito de la conciencia
sino servir a los caprichos de la mente superficial. Imagina a un pintor ciego que, sin saberlo, esboza con sus pinceles las tempestades y los soles que bullen en la penumbra de su propio ser. Así el hombre, inconsciente de su naturaleza, arroja sin cesar figuras al lienzo de la existencia, que luego se transforman en su realidad cotidiana. Sin embargo, la potencia de la conciencia no radica en doblegar las cosas externas, sino en transmutar la visión misma. Cada vez que pretendes usar la conciencia para transformar el afuera, pasas por alto el misterio, solo cuando el interior es aquietado y purificado. La realidad, como eco fiel y sin error, se reforma sin esfuerzo alguno. Es crucial entender en este punto que el cosmos no es una cárcel que nos encierra, ni una máquina insensible que reaccionara a órdenes arbitrarias. Es un organismo viviente, una inteligencia desbordante, consciente de sí misma en todos sus rincones. Y nosotros, lejos de ser amos o esclavos, somos sus células y también sus ojos. Si te atreves a mirar más allá del velo, descubrirás que el escenario de la vida, con sus júbilos y tormentas, ha sido tallado meticulosamente para familiarizarte con los pliegues de tu propia conciencia. Así pues, ¿qué sentido tiene manipular un reflejo si el rostro mismo permanece inmutable? ¿Qué logras si curas la superficie del espejo, mientras el origen de la imagen sigue herido o en sombra? Jessica, tras intentos repetidos de materializar sus sueños solo con afirmaciones y visualizaciones, acabó prisionera de la ansiedad, pues los muros de su realidad seguían inamovibles. Marcus, en su afán de dominar, solo halló mayor ruido en la mente y vacío creciente en el corazón. Ambos, al igual que el aprendiz que pretende obtener la piedra filosofal sin purificar antes su materia base, se toparon con el fracaso ineludible que aguarda a quienes buscan atajos hacia el misterio. Ellos, como tantos, ignoraron que la gran alquimia no acontece afuera, sino en lo profundo, que el oro hermético solo nace cuando despuntan el autoconocimiento, la humildad y la entrega. Pero tú, que escuchas atento y con ansias de penetrar el velo, puedes elegir distinto. Abandona el látigo del control, entra en la morada sosegada de la autoobservación. Experimenta, al menos una vez, que el mundo se pliega sin violencia cuando el río de tu conciencia fluye claro y en calma. ¿No has notado acaso cómo, cuando tu ser está colmado de gratitud, todo cuanto te rodea se ilumina como si la misma aurora sobreviviera en los objetos más humildes? ¿No has percibido cómo, cuando la tristeza esculpe tus días, hasta el aire se vuelve denso y los colores pierden lustre? He aquí la ley del reflejo absoluto. Lo que es adentro resuena exacto afuera. Siglo tras siglo, los maestros han susurrado este secreto a quienes se atreven a escuchar. No busques fuera lo que solo se engendra dentro. La conciencia, repito, no es recurso ni accesorio, sino la urdimbre invisible sobre la que se teje la vida y la muerte, el gozo y el dolor, la memoria y la esperanza. Cuando comprendas desde lo hondo que no eres pensador que actúa sobre la conciencia, sino la conciencia misma que se contempla y experimenta, harás tuya la llave del mago. Abrirás los portales del arriba y el abajo, y te fundirás en la corriente eterna que nutre todas las formas. Así, permanece aquí, medita estas palabras,
Observa tu existir sin forzarlo. ¿Quién serías si por un instante dejas de usar la conciencia como un medio y la reconoces? Finalmente, como tu propio ser, tan vasto e insondable como el firmamento de los antiguos dioses. No respondas aún. Permite que este enigma eche raíces en el jardín oculto de tu pecho. Porque solo quien aguanta la pregunta convierte su vida en un puente entre mundos, el sendero interior, en su andar silencioso bajo la bóveda de mundos tras mundos. Alcanza siempre un umbral, un filo imperceptible entre el antes y el después. Es en ese umbral donde la conciencia, cansada de remendar el velo del tiempo, se gira al fin hacia sí misma, como un río que descubre, en la pausa de su curso, el reflejo de su origen. En ese instante, la voluntad de controlar el afuera se disuelve no en derrota, sino en reconocimiento, y surge una sutil pero implacable metamorfosis. El caminar se vuelve testimonio y el viajero, testigo de sí mismo. Así le sucedió a Elena, cuyos días transcurrieron bajo la obsesión de descifrar los jeroglíficos y hechizos de los papiros egipcios. Durante años, su mente afilada se aferró a una esperanza secreta: poseer el conocimiento como quien cierra la mano sobre un tesoro oculto en la arena. Pero fue la frustración constante, las frases que se desvanecían en nuevos enigmas, los símbolos que mutaban bajo la luz, la que, al fin, abrió un umbral. Comprendió que el significado de los textos no residía en los trazos, sino en la capacidad de dejarse transformar por ellos, como Isis desvelando las vendas de Osiris. Elena dejó de buscar respuestas fuera y abrió el cofre de sus certezas, observando que su anhelo provenía de un íntimo vacío, no del misterio ajeno. Por caminos distintos, pero convergentes, transitó Samuel, cuyo aprendizaje en la escuela hermética de Alejandría consistía en redescubrir, a lo largo de los años, una verdad siempre idéntica pero infinitamente profunda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, repetía su maestro, y Samuel concebía aquel axioma como una fórmula, una llave que, bien aplicada, desataría fuerzas, abriría portales, pero las décadas enseñan lo que ningún maestro puede transmitir: que la palabra es semilla, no fruto, que el espejo nunca es el rostro. Hubo un día en que Samuel, sentado en soledad frente al mar, sintió descorrer las veladuras de la mente y reconoció que arriba y abajo no eran ya lugares, sino reflejos de su propio acontecer interior. Ya no perseguía la fórmula lo perseguía a él, despertando en sus profundidades. La transformación no es una conquista, sino una rendición sagrada, lo enseñó Thoth, el escriba alado y guardián del equilibrio. Ante las puertas del más allá, el corazón se pesa no por lo que ha sumado, sino por cuanto ha osado soltar. En ese sentido, la conciencia despega sus alas no cuando ha acumulado todo el saber, sino cuando se atreve a mirar los abismos de donde brota cada uno de sus anhelos y temores. La tentación de dominar el mundo exterior cede, paso a paso, bajo la revelación de que el verdadero dominio es un arte invisible, el arte de observar, iluminar y transformar la raíz misma del ser. Este punto de inflexión, tan silencioso y tan decisivo, ha sido representado en muchas tradiciones como el ascenso por la escalera de Jacob, la irrupción súbita de Sofía en la gnosis, o el instante en que Hermes Trismegisto pronuncia, entre las sombras y la aurora, la frase que disuelve toda ignorancia:
Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Mas tal conocimiento jamás llega de golpe, ni en un cegador, sino como el lento despuntar del alba tras la noche de los sentidos. Es la floración de la percepción misma, emergiendo en espirales inciertas dentro del propio pecho. No es casual que los antiguos egipcios representaran la transformación mediante el escarabajo Keper, símbolo del renacimiento perpetuo. Cada amanecer, el sol incansable escarabajo dorado empuja la esfera de luz fuera del abismo subterráneo, recordando que el renacer no es suceso exterior, sino resultado de la labor humilde y constante de la conciencia sobre sí misma. Esta metáfora, tan simple y tan profunda, encierra el secreto de toda alquimia, el plomo del egoísmo, el oro del autoconocimiento. No es el mundo lo que se transmuta, es el ojo que lo mira. En el espacio íntimo donde la mente suspende su habitual interrogatorio del afuera, surge una claridad distinta, la percepción. Si se vuelve realmente lúcida, desvela que cada impulso de querer poseer, controlar, explicar, no es sino el reflejo de un hambre más honda aún, como en el mito de Narciso, que muere por no reconocer el fondo invisible bajo su propio rostro. También nosotros nos perdemos en los reflejos del mundo hasta que entendemos que el lago solo responde al que se atreve a sumergirse. Y sumergirse aquí es contemplar, sin temor, la raíz de nuestras carencias y anhelos. Este nuevo mirar no es pasivo, se parece más al mirar de quien afila su percepción hasta que cada pensamiento, cada deseo, cada sombra se revela tal y como es, una aparición transitoria sobre el fondo sereno del ser. Así lo relataba Plotino, aludiendo a las visiones internas del uno. No se trataba de adquirir poderes, sino de liberarse de las cadenas invisibles que atan el alma al devenir. La conciencia, en su núcleo, deja de ser una herramienta al servicio del deseo, para alumbrar una sola tarea, revelar la verdad de lo que se es y nada más. En la vida de Idris, alquimista del Magreb, esa metamorfosis encontró su símbolo cuando dejó de buscar la Azod, la mítica sustancia de los sabios, entre frascos y crisoles, y encaró la pregunta esencial: ¿qué deseo por encima de todo? Comprendió al fin que buscaba afuera aquello que temía alcanzar dentro, la sensación de unidad, de sentido, de reposo. Idris vislumbró entonces que la alquimia mayor no era la transmutación de plomo en oro, sino la transmutación de la mirada a un pasar de la ceguera del ansia a la templanza del ver. En todos los caminos, el punto de inflexión es idéntico en fondo, aunque diverso en forma. Ocurre cuando el caminante se detiene, cesa de empujar las puertas del destino, calla la voz del querer obtener y, en esa quietud, descubre el faro silencioso de la conciencia percibiéndose a sí misma. El acto de observar se torna acto sagrado, como la estatua de Horus en el santuario, que no actúa, no interfiere, solo ve. Así la conciencia, cuando abandona el deseo de modelar lo que está fuera, finalmente alumbra el misterio de lo que es dentro. Y si el mundo exterior deja de ser un tablero por dominar, emerge del más profundo de los submundos interiores la certeza de que nada estuvo jamás separado. El afuera y el adentro bailan la danza alquímica sobre el hilo invisible del amor consciente. El verdadero turning point en el viaje espiritual no es el logro, sino la aceptación. Un dejar caer la piel antigua, un disolverse en la pregunta sin respuesta, un despertar a la visión donde la conciencia es, a la vez, lámpara,
ojo y sendero. En ese despertar, pasado y futuro se reconcilian y cada instante deviene eternidad. Cada gesto sacramento, cada silencio revelación. En el instante en que la penumbra se disuelve y el horizonte se dilata ante la mirada interior, toda pretensión de dominio se desvanece como la bruma ante el sol naciente. La conciencia, tan vasta e ilimitada como el océano primordial, empieza a mostrar sus olas, imágenes, pensamientos, deseos, miedos, que no son sino simples vibraciones sobre la superficie del infinito, movimientos juguetones de la propia luz, experimentándose a sí misma. Cada fenómeno, cada destello de experiencia, revela su verdadera naturaleza, evanescente, inacible, ajena al control del yo que ansía aferrar, transformar o evitar. En este punto de quiebre, cuando la mente finalmente reconoce su incapacidad de sostener las aguas, algo más profundo comienza a emerger, una corriente silenciosa que nos arrastra hacia la esencia de lo que siempre ha sido. Surge entonces el reconocimiento íntimo de que todo deseo nacido en la carencia es una marea invertida, un impulso que levanta muros sutiles entre el ser y la realidad. Cuanto más anhela el corazón lo que imagina estar ausente, más se cristalizan las corrientes contrarias. La vida se tensa como un arco dispuesto a no soltar jamás su flecha. La resistencia y el apego entretejen cada acción, cada palabra, cada pensamiento en una red de expectación frustrada. Pero cuando esa sed se apacigua no por hartazgo, sino por comprensión, el movimiento se transforma. La corriente de la existencia, antes obstaculizada, fluye sin esfuerzo. Un cauce limpio donde la sabiduría y la sincronicidad obran milagros cotidianos. Caminar así es navegar sobre la mar en calma del autoconocimiento, donde las tempestades del mundo exterior pierden su poder de amenaza. Los antiguos, en sus noches estrelladas y sus amaneceres de oro líquido, comprendieron que rendirse no es claudicar, sino danzar al compás universal. Thoth, escriba de los dioses, inscribía en sus tablas la ley de lo inmutable. Nada se posee, todo se experimenta. Detrás de cada símbolo y cada rito yacía el secreto. Solo quien ha vaciado sus manos puede recibir el tesoro sin nombre. El desapego absoluto. Ese dejar ir tantas veces incomprendido. No conduce al vacío, sino a la plenitud más pura. Si el buscador logra atravesar con la mirada interior las 4 profundidades de la entrega del cuerpo, del afecto, de la mente y del alma, descubrirá que la verdadera victoria no llega cuando la voluntad conquista el mundo, sino cuando, al rendirse, se reconoce uno con la voluntad misma del cosmos. Esta rendición, como sabían los iniciados de Egipto y los poetas del desierto, no es una idea abstracta, es una vivencia abrasadora, un éxtasis lúcido que desarma todas las defensas del yo. Se siente, primero, en el cuerpo que se relaja ante la inclemencia. La respiración se abre. Las tensiones caen una a una como hojas secas en el equinoccio. Después, ocurre en el afecto, cuando el corazón se expande más allá de a quien ama o a quien teme, como un fuego que arde sin consumir. Prosigue en la mente, donde los pensamientos ya no son cadenas, sino nubes pasajeras, apenas roces de energía sobre el fondo inalterable del ser. Finalmente, se realiza en el alma, ese núcleo inmortal que observa y bendice todo mientras se disuelve en la corriente sin fin, como la gota en el mar. En esta entrega, todo se embellece y ennoblece. El éxito, antes una quimera perseguida por manos sudorosas y ojos vigilantes,
surge ahora con la naturalidad del fruto maduro que cae de la rama. Las coincidencias, esas joyas que antes parecían extrañas o milagrosas, se suceden como si el universo hablara con símbolos, reconociendo en el peregrino una frecuencia gemela. Cuando la identidad personal deja de buscar su reflejo en las aguas turbulentas del mundo, la corriente oculta del destino lo reconoce como uno de sus propios hijos. Entonces, los acontecimientos se alinean con la gracia de las esferas y el ritmo de los ciclos eternos. Han quedado atrás los días en que la voluntad personal pretendía manipular el flujo invisible, como si la ola pudiera gobernar al océano. La integración ocurre en el silencio donde desaparecen todas las luchas, donde el pasado y el futuro se disuelven en la inmensidad de un ahora absoluto y tembloroso. Es aquí donde la conciencia se siente completamente sostenida, liberada de la angustia de tener que probar, de temer, de defender. La mente y el cuerpo se convierten en instrumentos afinados por manos invisibles. Y el acto más sencillo, mirar un jardín, escuchar la risa de un niño. Respirar mientras el sol se pone se reviste de la solemnidad de un rito antiguo, de la alquimia secreta que convierte el plomo de la rutina en oro inextinguible. La tierra y el cielo, los ríos subterráneos y los astros caminantes, todo entra en resonancia. En ese instante de comunión, se comprende que la línea divisoria entre el yo y el mundo es una ilusión autoimpuesta, un velo de ignorancia arrancado por la luz del contacto verdadero, así como la serpiente Uraeus se alza sobre la corona del faraón en señal de despertar. Así también el individuo que ha renunciado a controlar conoce la auténtica corona de la sabiduría, la humildad de reconocerse instrumento, canal y manifestación de un misterio superior. El mismo aire se densifica. La atmósfera vibra, se percibe el pulso de la vida danzando en todas las cosas. Y la alegría sin objeto ni causa brota con la fuerza de un manantial recién descubierto. No hay ya deseo de huir ni de obtener. El movimiento surge espontáneo, puro, como una respuesta exacta al diálogo secreto entre el alma y el mundo. Las palabras pierden su dureza, las miradas su juicio, los pensamientos su urgencia. El fluir es tan natural, tan inevitable, que se comprende el principio hermético. Como es adentro, es afuera. La totalidad se revela, y en ella, el ego pierde el miedo y la necesidad de controlar. Rendido así, sostenido así, el ser humano experimenta por un fugaz eterno la plena confianza, la certidumbre inexplicable de ser acompañado, de estar exactamente donde debe, de ser, por fin, uno con el movimiento de la existencia. La experiencia iniciática culmina no en el ruido triunfal, sino en un silencio fértil donde toda respuesta llega antes de ser siquiera pensada. Aceptando la insignificancia y la grandeza de sí mismo, el iniciado entra en la corriente del misterio, allí donde el yo se disuelve entre las aguas luminosas del uno, y solo queda la vastedad impersonal de la conciencia, abrazándolo todo. Así culmina la travesía, en la definitiva rendición ante la infinitud del ser, donde toda ola, al romper en la orilla, reconoce finalmente al océano del que nunca estuvo separada. Las capas del sentido, entretejidas en la urdimbre del cosmos, se revelan a través de los modelos arquetípicos: el herrero, el tejedor, el astrónomo, cada uno, forjador silencioso de significados. Deviene umbral hacia una comprensión más honda del arte existencial. No bastan las palabras,
como espadas al rojo vivo o hilos plateados que cruzan la penumbra. Su trabajo es un ritual ofrecido a los dioses ocultos bajo la superficie de la materia, allí donde la realidad se pliega en mil reflejos. El herrero, con su martillo inaudible, golpea el yunque primordial, modelando la rudeza en resonancias. No domina, sino que se entrega al baile entre la fuerza y la fragilidad del metal, intuyendo cuándo la tenacidad reclame firmeza y cuándo el soplo sutil de la brisa acepte la suavidad. Su oficio es metáfora del sol interior. Solo el que renuncia a imponer su voluntad a la obra logra transmitirle la chispa divina, la hálito que transforma la inercia en vida. Así, en la fragua secreta del corazón, cede el control. Y en esa rendición, el trabajo se convierte en portal. A su lado danza el tejedor, vigilante de los 1000 hilos que se cruzan y desenredan a cada latido del universo. No pregunta. Observa la trama, percibe los recortes de luz en los intersticios y, rendido a la cadencia que le dictan las fibras del destino, trenza el tapiz sin aferrarse. Sus dedos leen los impulsos invisibles, detectando los nudos y los vacíos en la textura, combinando con delicadeza los colores que emergen, siempre atentos al murmullo del telar mayor. Su maestría reside en coordinarse con la sinfonía de fondo y entretejer sin resistirse. Acoger los puntos de inflexión donde un nuevo patrón se adensa o se disuelve. El tejedor es maestro de la paciencia y la flexibilidad. Solo desde el centro sosegado de su ser percibe cada señal sutil, cada aviso disfrazado de azar, y actúa cual alquimista que transforma el caos en orden y belleza. Más allá, bajo la bóveda de lo que alguna vez fue Nun, el astrónomo contempla. No observa simplemente los cuerpos celestes, sino que descifra en la danza de las esferas el código hermético de los ciclos. Su mirada es la del iniciado. Percibe la respiración de los astros como pulsos de una inteligencia madre, y en cada conjunción o giro, en cada repentina aparición de una estrella fugitiva, reconoce los tiempos ocultos, esos que solo se abren cuando la conciencia está templada por el silencio y la humildad. El astrónomo no predice, siente el eco de los movimientos como la voz de Thoth, guardián del saber puro, que susurra que toda forma obedece a un ritmo mayor y que la espera paciente es parte del arte de conocer. Los viejos papiros lo repiten. Solo en la sincronía del momento y el ser se develan las puertas. Así, la labor de consumirse en el trabajo revelador, sea el pulso del martillo, el trenzar de los hilos o el estudio de los cielos, trasciende la destreza manual para convertirse en acto de integración. Observar a estos arquetipos es aprender el arte de liberar, dejar caer la armadura calcificada del control, abandonar la ilusión de que la vida se pliega al deseo inmediato de la mente. La sabiduría es aprender a ser, a responder con delicadeza a las micropunto corrientes del acontecer, ajustando la respiración interna al secreto compás que lo anima todo, como enseñaron los maestros egipcios. La verdadera preparación no es un acopio de técnicas, sino el afinamiento del instrumento interior hasta devenir transparente como las aguas del Nilo en calma, listo para captar el susurro de lo inefable. Solo cuando los bajos apetitos del ego ceden ante las exigencias calladas del alma, aparece la distinción. No perseguir se convierte en abrir espacio para que el conocimiento se reconozca a sí mismo en nosotros. El ego busca,
Exige, acorrala y clasifica. Ansía forzar la apertura de los misterios como quien forcejea con un cofre sellado. El alma, en cambio, sabe de anticipaciones y de estaciones. Reconoce la pertinencia de cada fase. Se mantiene receptiva ante lo que aún no germina. Cultiva el arte olvidado de esperar. Las escuelas herméticas legaron esta enseñanza esencial. El despertar no es súbito, ni se instaura con un mandato, sino que es la consecuencia de una disposición total, de un alineamiento profundo entre la voluntad rendida y un propósito mayor, cuya naturaleza escapa a la lógica lineal. Así emergen los ciclos, la alternancia sabia entre expansión y repliegue, entre labrar y reposar, entre buscar y descansar. Todo sucede en ciclos, las estaciones, los influjos planetarios, los misterios del crecimiento vegetal y espiritual. Thoth, mediador de ritmos y cronologías, lo enseñó inscribiendo los arcanos en la piedra y en la mente del buscador. Existe un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Uno para el silencio y otro para la palabra. Resistirse a esta secuencia es negar la sabiduría de la creación. Como las olas que pulen violeta las orillas del ser. Todo en la senda interior responde a la atracción de la maduración. Emergerá la enseñanza precisa solo si fue hollado el abismo de la espera, del refinamiento constante. Debajo de los símbolos antiguos, las historias del herrero, el tejedor y el astrónomo no hablan solo de oficios antiguos, sino de la profunda realidad del alma en relación con el pulso universal. Cada gremio revela, en su práctica velada, la sabiduría de abrazar la diferencia entre esfuerzo consciente y esfuerzo forzado, integrar la propia acción en el gran ritmo, sin vulnerar el movimiento esencial, sino sintonizándose con él, aprendiendo a captar los matices y resonancias de lo que aún permanece oculto. La sabiduría del tiempo es la ley secreta que, como la balanza de Maat, solo puede inclinarse hacia el despertar cuando el corazón se ha depurado de toda precipitación. El brote de la conciencia, entonces, se da en ese punto donde la lectura interna más allá de los ojos y oídos convencionales se encuentra con la señal de la oportunidad. Quien ha cruzado los velos del propio ruido interno, percibe ese instante ambiguo y sutil, donde lo invisible toca lo visible y la respuesta brota del ser profundo. Inesperada pero justa, la atracción gravitacional del estar listo no se mide en calendarios, ni en las impaciencias del yo. Es una melodía que resuena solo cuando se han calmado las aguas turbias de los deseos menores. Y se escucha la voz antigua, la misma que indujo a los sabios a dejar testimonio en piedra y papiro. Integrar, entonces, es actuar desde la conciencia co-creadora, entregando la acción a algo más amplio que el pequeño yo, permitiendo que el gesto surja en perfecta correspondencia con lo que pide el tiempo sagrado. Las viejas escuelas, los templos a orillas del Nilo, los manuscritos gnósticos, insisten, la verdadera revelación ocurre solo cuando el discípulo es ya río, dispuesto al flujo del sentido, sin resistencias, sin prisas. Allí, fragua, tela y cielo no son más que espejos del movimiento íntimo del espíritu, celebrando el misterio de encarnar en la tierra el tiempo de la sabiduría. Avanzamos, a través del delicado sendero que va trazando el alba entre la forma y la esencia, entre lo que fuiste y lo que apenas vas vislumbrando ser. Frente a nosotros, el telón sutil de la realidad palpita, se pliega y despliega como una seda de infinitos matices, invitándonos a detenernos por un momento en la serenidad de la contemplación interior.
Es aquí, en el umbral de la noche y el día, donde reconocemos el pulso cíclico de la existencia, el antiguo ritmo de los astros y las semillas, el mismo eje invisible que ha movido civilizaciones y ha susurrado a las piedras su misterio. Si cierras los ojos y permites que estos acordes silenciosos recorran tu médula, percibirás que tú también formas parte de esa sinfonía imperecedera, donde cada impulso, cada resistencia, cada entrega, es un latido más en el gran corazón oculto del universo. Nada apremia, ni urge. Lo que ha de madurar, madura. Lo que aún resiste, resiste hasta diluirse. En esta danza, los extremos se atraen y se sueltan. Las máscaras caen con delicadeza bajo el peso dorado de la comprensión, y la mirada interior se vuelve más translúcida. A veces vulnerable, pero siempre abierta al flujo indomable de la luz. Y es que la piedra filosofal de la vida no se forja a golpe de martillo ni se conquista a expensas del tiempo. Más bien, se revela sola cuando decidimos no apresurar el devenir, ni violentar nuestra propia primavera interna. Mirando hacia atrás, sobre el sendero recorrido, se dibujan con claridad los nudos de impaciencia, los impulsos de lucha contra el flujo natural de los procesos, los esfuerzos vanos por forzar lo que todavía requería silencio fértil y espera amorosa. Reconocer estas zonas de fricción, donde la ansiedad desnuda nuestra desconfianza hacia el curso universal, es el inicio de una delicada alquimia. Aceptar con reverencia y humildad que existe un orden mayor, insospechado, que nos posiciona exactamente allí donde debemos irradiar, ni antes ni después, como los planetas girando imperturbables alrededor de su sol invisible. Quizás haya espacios en ti que todavía sujetas celosamente. Recintos internos donde el miedo y la necesidad de control tejen hilos apretados, imposibles de aflojar desde la superficie, o quizá en otros lugares de tu alma. El terreno ya se ha ablandado. La semilla ha partido su costra y la vida brota, audaz, hacia la intemperie dorada del ser. Aceptar estos dos territorios, el de lo que resiste y el de lo que ya se entrega, es abrazar la totalidad de tu propio proceso como el ciclo sagrado de las estaciones que nunca se agotan en sí mismas, sino que giran perpetuamente en búsqueda de su propia perfección. En el arte hermético, cada símbolo es un umbral. El ibis de Thoth no vuela por ansiedad. El loto no abre sus pétalos movido por la urgencia. El oro no se precipita, sino que aguarda invisible en la oscuridad del plomo, aguardando el instante en que el fuego interior lo despierte. Ese es también el aprendizaje oculto tras el velo de la prisa humana. Confiar en que el proceso mismo es la puerta, que la maduración ocurre en la aparente inmovilidad, y que la sabiduría no es un trofeo, sino una presencia que se instala cuando la mente deja de batallar con el cauce del río, bajo la luz pálida de la observación lúcida. Se revela la falacia de intentar poseer lo que solo puede ser encarnado. El misterio no se adquiere, se respira. El conocimiento no se colecciona, se vive. Se encarna en cada acto sutil de la existencia, en la calidad invisible de las relaciones, en el modo en que elegimos nutrir nuestros sueños o soltar nuestras expectativas. He ahí el gesto alquímico más alto. Reconocer que el oro anhelado la realización, la plenitud. El despertar solo se manifiesta plenamente cuando dejamos de buscarlo fuera y aceptamos ser la matriz en la que ese oro decide posarse y florecer. Al fondo de este viaje resuena la antigua enseñanza.
como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Pero este espejo hermético va más allá de una mera frase. Nos invita a sentir la íntima correspondencia entre la respiración del cosmos y la nuestra, a experimentar que cada movimiento del espíritu personal está tejido en la vasta urdimbre de algo más grande, que nos acompaña y nos abraza aun cuando creemos caminar solos. Cuán fácil resulta, en medio de los días y las noches iguales, confundirse en la búsqueda de respuestas definitivas, de caminos delimitados, de horizontes que prometen reposo. Y sin embargo, la mayor revelación tal vez no sea un final épico, ni una certeza disecada, sino el susurro constante de lo que muta, lo que se rehace, lo que nunca termina del todo de ser. Ahí, en ese hervor callado, se gesta una confianza nueva, no la fe ciega en un destino prefijado, sino el reconocimiento tangible de que estás siendo llevado, siempre, por una inteligencia mayor, que te invita a rendirte al proceso, a confiar en el misterio que no controlas, a iniciar el siguiente ciclo desde una presencia más abarcadora. En cada respiración, el axioma sagrado late. Tú eres una célula de la conciencia total, una nota en la vastedad de la melodía cósmica, indispensable y, al tiempo, pequeña en su humildad. Cuando ese pulso se hace carne, los límites entre lo individual y lo universal se disuelven suavemente. Comienzas a fluir, ya no contra el río, sino fundiéndote en la corriente, aceptando tu lugar singular y luminoso en la multitud de estrellas que componen este tapiz milenario. Y ahora, que la senda de este encuentro se va atenuando en el horizonte de tu mente, siente, sin prisa, cómo las palabras se disuelven en un eco dorado y sin forma, cómo el corazón se aquieta, y queda solo el deseo de ahondar, de preguntar y de permanecer presente ante la vastedad inagotable que eres. Recuerda que cada ciclo respira por sí mismo, que cada cierre es apenas un preámbulo de nuevas puertas, y que el misterio nunca se presenta de manera total, sino que se desgrana, pétalo a pétalo, en tus momentos de silenciosa lucidez. Tal vez, llegado aquí, puedas intuir la pulsación de una pregunta que no exige respuesta inmediata, sino dedicación íntima y un sí sosegado a tu propio crecimiento interior. ¿Estás dispuesto a permitir que lo que buscas en el mundo externo florezca primero en el santuario de tu propio ser? Si esta resonancia toca tu interior, deja aquí tu presencia, tu símbolo, y permítenos acompañarte en el tejido inacabado de este viaje sin fin.